Ayer se conocieron los datos del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, respecto a la inflación, lo que se llama técnicamente IPC, el índice de precios al consumidor, popularmente conocida como la inflación del mes de abril. ¿Cuánto dio? 2,8%. Recordemos que en marzo fue de 3,7%, por lo tanto refleja una cierta y pequeña desaceleración de la inflación. En el medio hubo la salida del cepo. Muchos especulaban con el pass-through, que es el paso a precios de la devaluación. Fue aminorando ese paso a precios, por eso bajó un poquito la inflación. Veamos, acumulada 2025, o sea, de enero de este año a el cuarto mes, el primer cuatrimestre, abril, 11,6%. Si vemos la variación interanual, abril contra abril, abril 2024, abril 2025, 47,3%. Pero si empezamos a desmembrar ese dato y vamos a qué fue lo que más subió. Lo que más subió en abril fueron los restaurantes y los hoteles. Por encima del promedio, 4,1%. Mirá el ocio, esto de poder disfrutar de la vida, ¿no? Que es la recreación, la cultura, ir a recitales, por ejemplo, ir al cine, 4%. Cuestiones básicas, vestimenta y calzado también por encima del promedio, 3,8%. La inflación núcleo fue de 3,2%, o sea, las cosas que son constantes, que aumentan todo el tiempo, o que uno tiene, que no son estacionales, dio por encima del promedio. Alimentos, clave, alimentos y bebidas no alcohólicas, apenas por encima del promedio, 2,9%. Recordemos que en marzo ese rubro, alimentos y bebidas no alcohólicas, fue de 5,9%. Sí. El gran salto inflacionario de ese rubro básico para la vida, alimentos y bebidas no alcohólicas, fue de 5,9% en marzo, 2,9% en abril. Las bebidas alcohólicas, 2,8%. Pero estos son las cosas que más subieron. Lo que bajó en relación al mes anterior fue la educación. Los gastos educativos en marzo siempre suben mucho porque es cuando empiezan las clases. Baja. Y después se mantiene. O sea, no es que hubo baja de precios. A ver, para decirlo claro, no es que los precios bajan. Subieron menos de lo que venían subiendo. Pero siguieron subiendo, ¿no? Siguieron subiendo. Claro. ¿Qué necesita una familia para no ser pobre en la Argentina? Un ingreso mínimo de 1.167.000 pesos. Casi un tercio o un cuarto de lo que es el salario mínimo vital y móvil, y el doble casi de lo que son salarios básicos de actividades esenciales. Pienso, por ejemplo, aquí en los salarios de prensa, los trabajadores técnicos, por ejemplo, los operadores de la radio, el salario, otros rubros, el salario la promedio, salud. El salario promedio hoy, contando lo que... Para llegar a fin de mes. El salario promedio de un trabajador no registrado, público, privado, está en 800.000 pesos. Ese es el promedio. Por lo tanto, está por debajo de la canasta básica para no ser pobre, la canasta básica total, la CBT. Ese es el dato, eso que estamos viendo en pantalla, o que estamos contando para la radio, es lo que se llama CBT, canasta básica total, que es la canasta de la pobreza, 1.167.000 pesos. Pero si seguimos repasando, vamos a ver más datos, los datos de la indigencia, ¿no? Que son preocupantes, que eso también sigue por una familia, para no ser indigente necesita ingresos de 700.000 pesos. O sea, un sueldo un poquito menos de ese salario promedio. Y si vamos Dicho de otra manera, el salario promedio te garantiza para que apenas superes la indigencia. Apenas. Vamos a Córdoba. ¿Qué pasó en nuestra provincia de Córdoba? La inflación fue unos puntitos, unas décimas por debajo, 2,5%. La inflación en Córdoba. ¿Y qué aumentó más acá? A ver, tenemos los bienes subieron 2,8% y los servicios 1,9%, para aclararlo. Entonces, el promedio de la inflación en Córdoba fue 2,5%. Los servicios, que son tarifas reguladas por el Estado, por el ERCEP, subieron 1,9%. Eso bajó el promedio. Pero los bienes de consumo estuvieron un poquito por encima con el promedio nacional, 2,8%. Por eso el dato en Córdoba da un poquito más abajo, porque si vos promedias servicios y bienes, da 2,5%, porque los servicios públicos subieron un 1,9%. La variación interanual de Córdoba da 49,3%.
10%. Y lo que más subieron, como decís vos, alimentos y bebidas, incrementos en las carnes, eso fue lo que más subió. La carne está carísima, no sé si ustedes consumen carne, pero está muy Sí. cara, es muy costosa. También subió mucho salir a comer a restaurantes en Córdoba. Eso no lo hago frecuentemente, pero me parece que sí debe ser. Eso ahí podemos percibir, ¿no? Cómo eran nuestros consumos hace 10 años atrás, cuántas veces salías a comer y cuántas veces lo haces hoy por mes, ¿no? Sí, claro, o el delivery. Viste, llegabas cansado a tu casa y decís, no tengo ganas de cocinar, pido, y ahora no, ahora cocinás. Me parece que Vos no comés. los hábitos han ido cambiando por la merma de nuestro poder adquisitivo de los laburantes, y salir a comer, el ocio, la recreación, ir a un recital es muy de vez en cuando. Por ejemplo, yo cito el fin de fui a ver Los Piojos, pero Tiro, vos también fuiste. Sí, es un lujo, un lujazo. Es un lujo, la entrada salía a 60.000 pesos. Sí, o sea, no teníamos podés todos los meses ir con tu pareja, ir con amigos, porque aparte tenés el estacionamiento me salió 15.000 pesos. O sea, si yo sumo 60.000 pesos por entrada, 15.000 pesos del estacionamiento, ahí vos ves que el ocio, la recreación, carísimo. no es para cualquiera, ¿eh? No, y eso que nosotros tenemos el banco, uno de los bancos que promocionaba el recital, que nos daban en 6 cuotas sin interés. Mirá Es si verdad. tenés que pagar eso de contado. Y estamos hablando de algo que parece suntuario, sí, bueno, Mira, uno pone las prioridades en otro lado, pero uno entrega, digamos, como empleado, como trabajador, Todo. como sujeto y como población económicamente activa, ¿no tenés derecho a ir a un recital? No, pero un recital, pero el cine. ¿A ¿ustedes sentarte a vieron lo que comer al cuesta? cine? El cine está carísimo también, está muy Por caro. eso las costumbres, los hábitos de las familias argentinas y cordobesas han ido cambiando en el último tiempo. Poder darse esos lujos ya no es tan fácil. Y me parece que los datos muestran muy claramente que a partir de 2017, ese fue el último año que más o menos las familias podían darse estos gustos. A partir de ahí la cosa cambió, Cambió. la tendencia se nota. Y hay mucho. que, permíteme una precisión, Andrés, Sí. sin ánimo de precisión, un aporte. Esto hablamos de la base de la pirámide. Hablamos de la mayor parte de la población. Por supuesto que con este sistema, con este régimen económico como con anteriores, siempre hay élites, siempre hay sectores en la cúspide que no resignan un ápice de su calidad de vida, ¿no? Así como en su momento hubo sectores que, claramente hoy, aquellos que se dedican a la especulación financiera, al carry trade, los grandes jugadores, al posicionamiento en activos o a la especulación, en definitiva, les va bien. Y ellos no restringen. Y si no, lo que esos pasa gastos. también es que el otro día le escuchaba a Constantini, quien fuera titular de Isela Constantini. Aerolíneas Argentinas en la gestión de Macri. Ella mencionaba que hoy no conviene producir en nuestro país, conviene dedicarse a la timba financiera. Entonces lo que está pasando es que los industriales, los comerciantes, los empresarios de la construcción, todos rubros muy golpeados en los últimos meses, priorizan dedicarse al carry trade, a la bicicleta financiera, porque eso le da mayor rentabilidad Pero por supuesto. que dedicarse a la construcción, a la industria, al comercio, que tiene un riesgo mucho... Hoy es más riesgoso dedicarse a la producción que a la cuestión financiera. Y un par de datos más, un par de cuestiones más sobre ese índice de inflación que mencionaban, chicos. Gracias por lo de chicos, gracias por lo de chicos. Este índice también se logra con decidida intervención del gobierno nacional. Claro, bueno. Hay muchas acciones del gobierno nacional que después es otra discusión, ¿no? A los gobiernos que no supieron controlar la inflación se les pide intervención. Se les pide, muchachos, siéntense en la mesa, muchachos y muchachas, siéntense en la mesa, tomen las decisiones que hay que tomar para bajar la inflación. Bueno, este gobierno nacional, que tiene un discurso liberal no intervencionista, interviene reiterada y decididamente para lograr un índice de precios a la baja. ¿Acaso esperando con llegar al 1 y pico % en octubre? Porque, por ejemplo, los alimentos, el pass-through que decís vos, que no se tradujo a todos los alimentos, la devaluación, la suba del dólar, moderada aún, fue porque el gobierno nacional le dijo a las cámaras, no aumenten. Solamente el aceite aumentó, pero el resto de las cámaras dijeron, los supermercadistas con apoyo del gobierno dijeron, no vamos a convalidar aumentos de precios, porque se tiró a la baja la paritaria. Comercio, por ejemplo, el gobierno no quiere convalidar aumentos paritarios de por encima del 1%, porque se mantiene planchado el valor del dólar. Son acciones decididas del gobierno que tiene un discurso liberal y tiene políticas intervencionistas. En otro costal dejó, ¿está bien o está mal? Yo creo que no está mal si lo que se busca es mantener esta inflación lo más baja posible. Pero se mantiene, Lucho, y ahí
discuto un poquito, se mantiene gracias a la presión económica que haces de la gente y gracias a que la gente no consume, es lo que recién hablábamos. Ir a un recital y, como dice Oliva, es un lujo, entonces me lo di este mes, el mes que viene veo cómo ahorro. El hot sale, ¿cuánto ha bajado la venta? O sea, ya ni se habla de las ventas en el hot sale, ¿viste? ¿Te diste pero cuenta? yo tuve un dato de un e-commerce que trabaja en una marca de ropa conocida, que trabaja una amiga que siempre yo se las menciono, y en la jornada me comentaba mi amiga, en la jornada de ayer estaban muy preocupados porque no vendieron lo mismo que vendieron en el hot sale del año pasado. Una marca conocida. Y eso que el año pasado fue malo, el hot sale. Bueno, dicen que este año fue bastante peor, ¿me entendés? Mirá Estaban vos. muy preocupados porque hay toda una inversión de por medio. Bueno, todos los años en el hot sale la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CACE, pone mucha fuerza, mucha dedicación a vender números, diciendo se vendió mucho más que el año Claro, pasado. y Este no es año ya así. ni siquiera lo intentaron. Bueno, mira, acá yo tengo los ¿Entendés? datos. Dice Ay, que hay crecimiento de casi el 20% en ventas frente al año anterior, vendidos más 47% respecto al hot sale 2024, hay mayor facturación, etcétera, etcétera. Es cierto que, y esto nunca hay que perder de vista la foto completa, ¿no? Hace 2017 decías vos, Andrés, Sí. por 2017, 16, 15, 14, se vendían hasta maquinarias agrícolas por hot sale. Se vendían autos por hot sale. Ahora se venden cuestiones básicas hasta los alimentos se compran. Bueno, en hasta hot los sale. productos de Vos vas al higiene, súper, chicos, hot sale. de cremas y esas cosas de las mujeres que están tan caros, yo los veía y compré uno a mitad de precio. Que son marcas que están carísimas, entonces en el hot sale salía más barato y te lo daban en Claro. muchas cuotas. ¿Entendés? Hay Por una eso. cuestión que empiezo a evidenciar en el chat de YouTube de Canal 10, en el WhatsAppero al 351-564-4048, el descreimiento de los datos del INDEC de vuelta, ¿no? Así es. Porque es como hay una realidad paralela, porque el gobierno tiene una narrativa de que la inflación baja, lo cual es falso. La inflación no es que baja, sino que se desacelera. Exactamente. Sigue siendo elevada. Entonces a vos te dicen, la inflación está bajando, y vos ves y vas al súper y ves que los productos siguen aumentando, que tu salario dura menos, que te sobran, si antes te sobraban 5 días, ahora te sobran 10 para llegar a fin de mes. Entonces vos decís, Te sobran días. entonces hay una realidad paralela. ¿Qué está pasando? Hay una disociación, y me parece que no es solo la forma en que mide el INDEC que pondera mucho menos los servicios. Ahora lo que está aumentando no son los servicios, sino los productos básicos como alimentos, el transporte y demás, y las comunicaciones. Pero también lo que se da, lo que decías vos, Luis, hay una y le digo Luis y no se agarra porque pido que me digan Andrés, porque Oliva queda... Yo Claro, te digo es cierto, siempre, gracias. Oliva. Pueden tutearme, Sí. chicos, pueden tutearme. Cada vez que se enojan conmigo me dicen Luis. Luis No te o enojes, Lucho, Andrés, te pido, por favor. No, coincido con vos que el gobierno está teniendo actitudes heterodoxas desde la economía. Por eso una cosa es la narrativa, lo que dice Milei, de este líder mundial, el libertariano, y otra cosa es la vida real, ¿no? Donde el gobierno, a través de Caputo, va y habla con los supermercadistas, le dicen no pasen a precios y si no retrotraigan, las alimenticias tuvieron que volver para atrás. Hubo una negociación ahí, no Sí. fue por generación espontánea, hubo una negociación del gobierno interviniendo en la economía argentina.